Muy bien, muchas gracias, Nelson. Bueno, pues empezamos con el seminario. Lo primero decir que estoy encantada de estar aquí con vosotros esta tarde para hablar de lo que a mí más me apasiona, que es tomar decisiones a través de datos, que es a lo que me dedico. Presentarme pues muy brevemente porque podéis encontrar mi perfil en LinkedIn. Pues nada, cuento con más de 20 años de experiencia ayudando a la alta dirección a la toma de decisiones financieras y de negocio. Trabajo en un departamento de control de gestión como Head of Controller y mi pasión es eso, crear valor de forma sostenible, fomentando la co-creación de iniciativas entre las diferentes áreas. Al final, la cuenta de resultados se hace en finanzas, se consolida en finanzas, pero se hace desde todas las áreas de la organización. Por lo tanto, es necesario que estemos todos pues bastante unidos. Por si acaso queréis saber más sobre mí o sobre las cosas que escribo, pues escribo en gestionandotalento.com, que es un blog en el que hablo de equipos y creación de valor de manera sostenible. Lo que he preparado para hoy, para el temario de hoy, para el webinar, son estos 6 puntos. Por una parte, hablar un poco de cómo tomamos decisiones. Y cómo tomamos decisiones es cómo funciona nuestro cerebro cuando tenemos que tomar una decisión. Al final, pensamos que somos seres muy racionales, pero no siempre lo somos. Y luego también quería reflexionar en cómo ha cambiado la forma de tomar decisiones en el siglo XX versus el siglo XXI, ¿vale? Quería reflexionar un poco sobre eso para que veamos qué skills o qué demandan las organizaciones ahora de nosotros como colaboradores. Por otra parte, si vamos a hablar de datos y tomar decisiones con los datos, tenemos que saber que los datos para nosotros tienen que ser un activo y para que sean un activo tenemos que saber cómo funcionan y realizar una serie de actividades. Y quería pararme un rato en hablar del data governance y del data management, que es algo que está muy en boga últimamente porque al final, si quieres ser una empresa data driven, es básico que tengas una buena gestión de la información. Un tercer punto sobre el que voy a pasar muy rápido, pero que me parece importante por poner pues por compartir ciertas dificultades que veo en mi equipo y que he tenido también en mí misma sobre las tomas de decisiones, quería hablar sobre el proceso de tomas de decisiones y qué tenemos que tener en cuenta en cada paso. Una cuarta parte de herramientas para la toma de decisiones, herramientas para tomar decisiones hay infinitas. Yo solamente aquí os voy a esbozar unas cuantas para que luego, si os interesan, pues podáis profundizar y ver cómo la podéis aplicar en vuestras organizaciones. Un quinto punto, de visualización y storytelling, porque al final no estamos preparados para esta sociedad tan datificada. Necesitamos hacer que los datos lleguen a la gente, no solamente que hagamos buenos análisis, sino que seamos capaces de transmitirlos y poder influir con esta información, porque al final si lo hacemos y no nos entienden o la gente malinterpreta lo que nosotros estamos queriendo decir, pues al final no estamos consiguiendo nuestro objetivo, ¿vale? Trabajemos en el departamento que trabajemos, ¿vale? Y luego una última parte de conclusiones a muy alto nivel sobre toma de decisiones con datos. Pues nada, vamos a ello. ¿Cómo tomamos decisiones? Pues lo primero que quería reflexionar es que somos seres emocionales que razonan. Desde que empezamos como especie, la emoción ha venido con nosotros, pero no tanto la razón, ¿vale? Que empezó al final con el Homo sapiens, ¿vale? Entonces, al final, nuestro cerebro se ve afectado por esto. Siempre tenemos más emoción y siempre somos emoción más que razón. Esto lo habla muy bien y lo explica muy bien en un libro que realmente os recomiendo si no lo habéis leído, que es Pensar rápido y pensar despacio, Daniel Kahneman, que habla de que tenemos dos sistemas cognitivos, un sistema que es rápido y emocional y un sistema que es lento y que es racional y que por tanto lleva mucho más esfuerzo. ¿Dónde estamos nosotros habitualmente? Pues habitualmente estamos en el sistema 1. ¿Por qué? Porque nos ayuda a tomar nuestras decisiones del día a día de manera más rápida. ¿Esto qué nos lleva? Que tomamos decisiones en base a una simplificación de la realidad, que es nuestra experiencia, nuestra intuición, ¿vale? Y esto a veces nos puede hacer tomar decisiones equivocadas. No sé si a veces os habéis dado cuenta que primero, en algunos casos, tomamos la decisión y luego buscamos una justificación para esa decisión. Eso es lo que fundamenta que somos seres emocionales que razonan. Pero esto nos puede llevar a tomar decisiones erróneas y tenemos que ser conscientes que nuestras decisiones
muchas veces están sesgadas por este sistema 1, que es intuitivo, ¿vale? Y que es emocional. También quería contaros que el impacto de una decisión no es solamente económico, ¿vale? Y que hay veces que el tomar una decisión en una empresa es complicado porque tienes que dar respuesta o tienes que satisfacer a muchas dimensiones diferentes. No solamente la económica, sino también pues, a los empleados, a los proveedores, a los accionistas, a la reputación, a la sociedad, ¿vale? Por lo tanto, cuando pensemos en tomar decisiones con datos, no pensemos solamente en tomar decisiones económicas. Miremos también ese proyecto o esa decisión desde otros puntos de vista. ¿Qué precio estamos pagando, ¿vale? En todas las dimensiones. Lo que os comentaba de que el proceso de toma de decisiones ha cambiado en el siglo XXI con respecto al siglo XX es que en el siglo XX era, fijaros, fábricas, un sector más industrial, menos sociedad del conocimiento que lo que tenemos ahora. Pues las decisiones se tomaban de manera centralizadas, lentas, por jerarquía, mientras que ahora es todo lo contrario, necesitamos muchísima agilidad. ¿Cómo conseguimos esa agilidad? Pues de dos maneras. Por una parte, automatizando, es decir, cada vez más con apoyo de inteligencia artificial, machine learning y otras técnicas que nos ayuden a tomar decisiones rápidas, acertadas y lo más automáticas posible. Y por otro lado, la delegación. Necesitamos que las decisiones se tomen allá donde hay que responder a un cliente o allá donde surge el problema. No que tengamos que escalarla para luego que baje la decisión. Si hacemos eso, vamos tarde y vamos pues peor que seguramente todas las empresas del sector. En cuanto a agilidad, antes estábamos mucho en la parálisis por el análisis. Todo eso ha cambiado y ahora lo que se dice es que mejor hecho que perfecto. ¿Vale? Que las decisiones muchas veces no sean perfectas, pero más vale que la tomemos y que la tomemos en el momento. Que si luego es necesario dar un volantazo y girar un poco porque nos hemos confundido, pues lo hacemos, pero que no nos quedemos parados. Y un último punto es que no existen respuestas correctas o incorrectas, y lo veremos a lo largo de la presentación, para los retos con los que nos encontramos, ¿vale? Estamos en un momento de complejidad tal que existen decisiones razonables y decisiones menos razonables, pero no respuestas correctas o incorrectas, ¿vale? Y esa dicotomía de ante esta decisión, ¿cuál es la respuesta buena? Pues muchas veces pues no lo tendremos, ¿vale? Y que el éxito de una decisión muchas veces está en la implementación más que en la formulación, bueno, aunque tengamos que tener una buena cuantificación del por qué lo hacemos. Una vez visto el esquema general de cómo tomamos las decisiones y cómo se está moviendo el mundo de la empresa en cuanto a tomas de decisiones, cuando queremos convertirnos en una empresa data-driven, tenemos que centrarnos en por qué los datos son importantes y por qué los datos van a ayudarme a mejorar la toma de decisiones y a crear una mejora competitiva. Los datos pueden ser un activo que me ayuden a diferenciarme claramente de la competencia, ¿vale? Los datos pueden también ayudarme a digitalizar mi modelo de negocio. Es decir, que no podemos plantearnos ser una empresa data-driven ni ser una empresa digitalizada si no cuidamos la base de los datos, ¿vale? Tratamos los datos como un activo y son un activo para nosotros si realmente nos dan ese valor añadido. ¿Y para eso qué necesitamos? Pues necesitamos trabajar estos 5 aspectos. Hay muchos más aspectos que trabajar, pero estos para mí son los más básicos. Por un lado, la calidad de la información que tenemos en las bases de datos. No sé si os ha pasado en vuestras empresas que cuando empecéis a hacer un análisis tenéis que dedicar un rato a limpiar la información. Que cada vez que se haga un análisis tengamos que dedicar tiempo a limpiar los datos, eso no es nada efectivo. Y además nunca jamás podría hacer algo en mis sistemas, o sea, digitalizarlos si los datos que tengo son erróneos, ¿vale? Por eso es necesario trabajar todo lo posible en la calidad de la información, en que lo que tengo sea bueno, porque si lo que tengo es malo, pues más vale no tenerlo. Entonces, las organizaciones lo que están haciendo es planes para mejorar el data quality, ¿vale? A través de definir indicadores de la calidad, sobre todo de los datos clave, ¿vale? Y a partir de ahí seguirlos.
la responsabilidad de la calidad, como la responsabilidad de todo el gobierno de datos, al final es una responsabilidad que va a estar distribuida en toda la organización, no va a estar normalmente 100% en un área. También es importante hablar del acceso a la información. En muchas empresas se tiene la información, pero no todo el mundo tiene acceso a ella. Fijaros en las empresas que decimos que tienen silos de información. No, yo es que manejo la información de mi producto y esa información de mi producto no la pueden ver los del producto de al lado o no lo puede ver un departamento corporativo. Tenemos que hacer que la información sea accesible para todos los que tengan que ser accesible y que esté accesible mediante sistemas que sean fácilmente explotables, ¿vale? Porque si puedo tener acceso a la información, pero tengo que pedirle a sistemas una extracción cada vez que lo necesito, eso no es nada práctico, ¿vale? En el tema de los accesos, aquí que entran todas las herramientas de Business Intelligence. En cuanto a seguridad de la información hay mucho que decir, o sea, tiene que tener acceso la gente que realmente necesita la información y no más. Los datos son críticos para tu organización, que acceda a ellos la competencia porque no tengas la seguridad suficiente o porque tus datos se filtren, pues puede suponer un gran perjuicio para ti. Y luego además tenemos un punto muy importante desde el punto de vista legal, es si manejamos datos sensibles. El tema de los datos sensibles, me refiero a datos de carácter personal que están custodiados pues, por ciertas normas, pues GDPR en el caso de Europa o en Estados Unidos, pues las que hay de data protection. Si al final tenemos un agujero de seguridad, además de que nuestros datos pueden andar en cualquier lugar y podemos tener un riesgo reputacional importante, también podemos estar sujetos pues, a multas, ¿vale? Por lo tanto, hay que cuidar también la seguridad de la información, guardarla cuando la tengo que guardar, tirarla cuando la tengo que tirar. Los datos no tienen por qué acumularse indefinidamente, sino los tenemos para un objetivo, cuando no los necesitamos nos deshacemos de ellos. También es importante, si quieres convertirte en una empresa data driven, que los datos, que tengamos un lenguaje común con los datos. No sé si os ha pasado a veces que cuando en una organización preguntan, oye, ¿cuántos tornillos hemos vendido en el mes? Cada persona a la que le preguntes te puede decir un dato diferente, porque cada uno lo está computando de una manera. Uno computa la venta en el momento que ha pasado el pedido, otro computa la venta en el momento que se ha hecho la factura, otro computa la venta en el momento que se ha pagado. Tenemos que tener un lenguaje común de que en los ratios más importantes de la organización, ¿qué es lo que consideramos? ¿Vale? De manera que todos hablemos lo mismo y tengamos una misma fuente de la verdad. En relación a esto, lo que están haciendo las empresas que ya están muy avanzados en tema de data driven es que crean comités o reuniones específicas para definir cada uno de los KPIs que tiene la organización, de manera que cuando hablemos de uno de ellos, todos hablemos de lo mismo y todos lo calculemos igual. Esto evita muchísimos problemas en las organizaciones. Y por último, un gobierno de datos, lo que llamamos el data governance, que al final lo que hace es agrupar cómo se gestionan cada una del resto de los apartados y cuáles son las responsabilidades, cómo se supervisa. Al final, el gobierno de datos es responsabilidad de toda la organización, porque toda la organización al final, de una manera o de otra, introduce los datos. Y en el momento que introduces datos, tienes que ser responsable de que lo que metes en el sistema pues es correcto. Aunque luego haya responsabilidades específicas para supervisar la calidad de los datos, o que tengas un security officer para asegurarte de que tus datos son seguros y que las personas que tienen acceso son las personas que tienen que tener. Pero los datos por sí mismos no son iguales o no son equivalentes a buenas decisiones. Los datos, para que realmente den lugar a buenas decisiones, hay que convertirlos en información. En información, esto significa que tienen que ser datos estructurados, que puedas filtrar, que puedas hacer cosas con ellos. Pero incluso cuando se convierten en información, en datos estructurados, en datos colocados, aún así no son equivalentes de buenas decisiones, porque nos hace falta otra parte, que es el conocimiento del negocio, ¿vale? Al final es necesario saber el por qué se mueven esos datos, el poder justificar, el contar una historia con ese dato.
¿vale? ¿Qué es lo que va detrás? ¿Qué es lo que está hilado? ¿Vale? ¿Cuáles son las relaciones causa-efecto que hay? Por eso hablamos de la pirámide del conocimiento, que parte de los datos, pero que hasta el conocimiento y la sabiduría queda un trecho que tenemos que recorrer, ¿vale? Que tenemos que recorrer como analistas de datos y como analistas de negocio. Aquí hay una diferencia que hablaba yo hace un tiempo con una persona del sector, que decía, es muy fácil tener analistas de datos o que los analistas de datos se muevan de empresa a empresa, porque al final es entender de tablas y entender de extracciones y de estructuras de información, pero es muy difícil conseguir buenos analistas de negocio. ¿Por qué? Los analistas de negocio son los que conocen las causas, el impacto que tiene una variable sobre otra en el propio negocio. Y son ellos los que te van a explicar el por qué ocurren las cosas y cómo podemos cambiarlas. Por lo tanto, tenemos que invertir en tener buenos analistas de datos y en tener buenos analistas de negocio, que nos den esa visión más transversal de lo que está sucediendo. Quería también hablar de algunos tópicos en cuanto a la gestión con datos, ¿vale? Porque muchas veces pensamos que esto es la panacea y que es la solución a todos los problemas y bueno, creo que tenemos que tener también ciertos cuidados, ¿no? Peter Drucker decía que lo que no se puede medir no se puede mejorar, eso es claro. Pon un indicador y síguelo mensualmente, que al final, a base de discutirlo en las reuniones, ese indicador claramente mejora porque se realiza un seguimiento. Pero luego hay estas dos frases que tenemos que tener un poco de cuidado con ellas o acordarnos de ellas de vez en cuando. No todo lo importante puede ser medido y no todo lo que se puede medir es importante. El tener muchísimos datos muchas veces nos hace ver el árbol y no ver el bosque. Midamos lo que tengamos que medir y aquello que no es importante, evitemos la infoxicación. El tener información de más muchas veces nos hace perdernos de lo importante. En esta época de tanta información, distinguir lo importante de lo accesorio es vital. Y por último, cuando trabajamos con datos, y vosotros si trabajáis con datos lo entenderéis perfectamente, si un dato no dice lo que tú quieres es porque no lo has torturado suficientemente. Al final los datos tienden a decir lo que nosotros queremos que digan y esto es hartamente peligroso. Esto está muy relacionado con lo que hablábamos antes del sistema 1 de la intuición. Muchas veces tenemos la idea clara de cómo se van a comportar los datos y cuando buscamos el dato no paramos hasta que no salga lo que nosotros creemos que debe salir, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí que tengamos cuidado con los sesgos, saber que podemos estar sesgados y que muchas veces la realidad nos puede sorprender es importante. Y luego, por otra parte, hacen su contrario. Si los datos nos dicen algo que nuestra intuición y nuestro estómago dicen que no puede ser, pues también tendremos que contrastarlo. ¿Por qué nos tenemos que quedar con un tipo de inteligencia si tenemos varias? ¿Vale? Si tenemos la intuición y la razón, ¿por qué no coger lo mejor de cada una? Por lo tanto, al final, lo que salga de los datos, siempre hay que pasarlo, o mi recomendación es que lo paséis por la intuición y por vuestro sentido común. A veces también cuando hacemos análisis nos equivocamos, sale justamente lo que nosotros queremos y podemos meter la pata. De hecho, hay pues decisiones mal tomadas por esto, ¿vale? Cuando hablamos de datos, muchas veces hablamos de Big Data, de proyectos de Big Data. ¿Qué es el Big Data? Pues el Big Data es un conjunto enorme de información. Imaginaros toda la información que se sube diariamente a las redes sociales. Es información variada, estamos hablando de fotos, de vídeos, de texto, ¿vale? Esos son datos que como tal no tienen valor, son Big Data porque son un número enorme de datos, pero como tal no podemos trabajar con ellos. Es necesario convertir ese Big Data, esa información tan buena y tan valiosa, pero que de esa manera no podemos tratarla, en lo que llamamos Smart Data, que quiere decir información procesada, estructurada, de manera que podamos convertirla en información fácilmente. Este Smart Data, estas bases de datos enormes que parten del Big Data, las tenemos que explotar. ¿Cómo las explotamos? Pues normalmente con herramientas de BI. Aquí os pongo unas cuantas con las que solemos trabajar. Pues Tableau, Power BI, Business Object, ClickView,
ClickView, Ventajo, pero hay muchísimas y muchísimas más que surgirán. Y cada vez todas ellas de más fácil uso por parte del usuario final. Y con estas herramientas, ¿qué hacemos? Pues podemos hacer dashboard, que sean informes más repetitivos o más recurrentes, o análisis ad hoc, que veremos luego más tarde dentro de las herramientas para poder tomar decisiones con datos. Quería pasar un poco por encima por el proceso de toma de decisiones con datos. No voy a profundizar en esto, pero sí para que veáis ciertos puntos o ciertos problemas o dificultades que yo misma he tenido al enfrentarme a la información o al trabajar con datos y que ha sido parte del aprendizaje. El proceso de toma de decisiones con datos es el mismo que un proceso de toma de decisiones normal. Pues lo primero hay que definir el problema, después analizar las alternativas y después tomar una decisión y realizar un seguimiento de que realmente la decisión que hemos tomado pues cumple con la expectativa que nosotros teníamos. Cuando tomamos decisiones con datos, pueden surgir escenarios de todo tipo, infinitos problemas se analizan con datos, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de marketing, pero lo que tenemos que tener claro es que los datos son un medio, no un fin. Es decir, lo importante es el problema, no los datos. Es decir, tenemos que ir a un paso previo y definir bien cuál es el problema, a qué preguntas tengo que dar respuesta, qué es importante y qué es accesorio, qué es ruido para lo que yo quiero analizar, qué es lo que se espera de mí y a partir de ahí ver qué datos necesito, ¿vale? Entonces, no tengo que empezar de primeras analizando información, sino de primeras tengo que dedicar tiempo a definir el problema y definir las preguntas correctas. A veces lo que pasa es que somos muy exactos o queremos ser muy exactos cuando queremos dar una respuesta. Quiero que esto es 3,5 de crecimiento, por ejemplo. Y muchas veces tenemos que decidir por aproximación. Tenemos que quitar el miedo al ser exacto por la rapidez, ¿vale? Ser más rápidos, mejor hecho que perfecto, que tener parálisis por el análisis. ¿Qué datos necesitamos para analizar? Una vez que ya tengo analizado el problema y tengo las preguntas bien formuladas, los datos que necesito pueden ser datos internos, que bien los tengo en materia prima, o sea, los tengo brutos, ¿vale? O bien los tengo en KPIs que son periódicos y que puedo analizar, o también puedo tener datos externos. A veces para saber si mi negocio va bien o va mal, tengo que compararlo con algo de fuera. Por lo tanto, necesito saber cómo va el mercado, cómo va la inflación, cómo va el sector, cuánto ha crecido el sector y combinar estos datos internos con esos datos externos. Aquí vuelvo a lo mismo. Muchas veces tengo problemas tan complejos que no voy a ser capaz de tener todos los datos que me gustaría tener para tomar la decisión. Antes se decía que estábamos en un entorno VUCA. Ahora ya el entorno VUCA ha caducado y estamos en un entorno BANI, quebradizo, ansioso, no lineal, incomprensible. En este entorno muchas veces hay que decidir con información incompleta, ¿vale? Entonces tenemos que cubrir con la parte numérica todo lo que podamos, hacer uso de nuestra intuición y de nuestro conocimiento también en lo que podamos, ¿vale? Porque no siempre vamos a tener información completa para decidir, que sería lo perfecto y con lo que todos pues dormiríamos bastante mejor. Y luego, en cuanto a volumen de información, seleccionar los datos adecuados para evitar la sobreinformación. Si al final analizamos y miramos mucho más de lo que necesitamos, es posible que al final no podamos ver la realidad, ¿vale? Entonces tengamos cuidado con el volumen. En cuanto al tipo de decisión que podemos tomar con datos, ya hemos dicho que son infinitas, yo las clasifico en tres, pero las clasifico en tres porque se pueden hacer diferentes acciones en la toma de decisiones dependiendo del tipo de decisión. Por ejemplo, en las decisiones corporativas, que son decisiones de alto impacto, imaginaros, fusiones, adquisiciones, lanzamiento de nuevos productos, aquí lo que se suele hacer son análisis específicos, modelos de negocio específicos, que lo veremos más adelante, hacer lo que llamamos business case. Luego hay tipos de decisiones que son tácticas, que normalmente van ligadas con cumplir la estrategia o los objetivos económicos. Entonces, aquí cada negocio tiene definidos sus KPIs, sus Key Performance Indicators, que son sus indicadores claves que les sirven como
cuadro de mando, ¿vale? Para saber si vamos bien, si vamos mal, si vamos a llegar a los objetivos anuales o no. Y luego existe otro tipo de decisiones que son las decisiones recurrentes, que ocurren con mucha frecuencia y tienen poco impacto. ¿Qué se suele hacer con ese tipo de decisiones? Pues o delegarlas a muy bajo nivel, o sea, muy bajo nivel me refiero a donde se produce la pregunta, que se produzca la respuesta, ¿vale? O lo que se hace es que se automatizan, ¿vale? ¿Cómo se pueden automatizar? Se automatizan con árboles de decisión, ¿vale? En cuanto al proceso, a los tipos de decisiones, ¿vale? O el tipo de conclusiones que podemos sacar con nuestro análisis pueden ser de tres tipos. Pueden ser descriptivos, describo lo que ocurre, es decir, comprendo la situación en la que estoy. Pueden ser predictivos, no solamente describo lo que pasa, sino que intento ir más allá y ver qué va a ocurrir en el futuro, es decir, detecto patrones de comportamiento que me permitan predecir. Luego veremos pues la manera de hacerlo, ¿no? Pues o mediante variables intermedias, o mediante métodos estadísticos o regresiones. Y luego otro tipo de conclusión que es todavía más interesante, en mi opinión, es al que deberíamos llegar, que es el análisis prescriptivo, que lo que intentamos es, sé lo que pasa, sé lo que va a pasar si no hago nada, ¿puedo cambiar el futuro? ¿Puedo actuar sobre alguna de las variables, hacer escenarios, ver en cuáles de los escenarios sale el resultado al que yo me quiero aproximar y trabajar sobre esas variables intermedias para poder conseguir el resultado al que yo quiero ir? ¿Vale? Esto es lo que llamamos comprender, predecir e influir. Lo que queremos nosotros como responsables en una organización es ser capaces de influir en lo que va a ocurrir en el futuro. Para eso tenemos que entender muy bien el presente, predecir y luego tocar las variables que tenemos que tocar para poder cambiar. Cuando ya hemos hecho el análisis y tenemos ya las diferentes alternativas y nos enfrentamos con una decisión, ¿vale? Y tomamos una decisión, el proceso de toma de decisiones no debería finalizar ahí, sino que deberíamos realizar seguimiento de que esa decisión que hemos tomado, sobre todo si imaginaros que se trata de realizar sí o no una inversión, está dando los resultados esperados. Y si no los está dando, pues poner las acciones correctoras. Muchas veces cuando hacemos análisis con datos nos centramos en el hasta que tomo la decisión, pero luego nunca ocurre nada después. Hacemos cantidad de proyectos en los que invertimos miles, millones de euros y luego no hacemos el seguimiento de que realmente se están cumpliendo los ingresos que dijimos o con los que tomamos la decisión. Entonces, mi recomendación aquí también es no nos paremos en el momento de tomar la decisión, sino pongamos también controles de que no se producen desviaciones después. Aquí hay un concepto que a mí me parece muy interesante, que son los costes hundidos. A veces cuando se toma una decisión y has invertido 1 millón de euros en una fábrica porque pensabas gastarte eso, pero luego resulta que con ese 1 millón de euros la fábrica todavía no funciona y tienes que invertir otro 1 millón de euros más que no estaba previsto, te pesa lo que tú ya has invertido. Aquí estos son los costes hundidos, los costes que ya has asumido por tomar una decisión. Y la recomendación es que estos costes que ya has asumido, que ya has perdido, no deberían afectar a las tomas de decisiones en un futuro. Deberías volverte a plantear si hay que invertir otro 1 millón de euros, qué va a suceder, cuáles son tus estimaciones a futuro de ingreso y de gasto. Y en la situación actual, con lo que sé, ¿me merece la pena seguir adelante o me merece la pena parar? A veces parar y perder un primer 1 millón de euros es incluso una buena noticia a seguir invirtiendo dinero y que al final las pérdidas sean superiores. Bueno, pues una vez visto esto del proceso de toma de decisiones, ahora lo que quería es hablaros de algunas herramientas a muy alto nivel que se utilizan para la toma de decisiones a nivel empresarial, ¿vale? Una de ellas es el cuadro de mando, ¿vale? El cuadro de mando al final es un conjunto de indicadores que son claves para una organización. Los cuadros de mando se pueden ver a diferentes niveles. Puedes tener lo que llaman el Balance Scorecard, que se ve a nivel estratégico, a nivel comité de dirección, con los KPIs críticos que te permiten conseguir la estrategia.
Pero luego hay muchos cuadros de mando que se generan a nivel departamento o a nivel área simplemente para saber cómo funciona la operativa de tu departamento y que visualmente puedas ver qué variables o qué KPIs van por debajo de lo esperado. Para que un cuadro de mando funcione bien, hace falta que cada KPI tenga un objetivo, a que sepas cuál es el resultado en el cual te sentirías cómodo, ¿vale? Y que cada KPI tenga un responsable, ¿vale? Que le siga y que realmente pues tome acciones en el caso de que sea necesario. Los cuadros de mando se suelen ejecutar diariamente. Tiene que ser información que tú vas viendo y vas evolucionando cada día. De nada vale tener un cuadro de mando que haces una vez al mes o una vez cada 3 meses, porque si lo haces así no te va a servir para tomar decisiones a corto plazo. Aunque no es una herramienta para la toma de decisiones con datos, me parece algo que es novedoso y que es muy interesante y os lo quería incluir en la presentación por si acaso os interesa investigar sobre esto, ¿vale? Sobre los OKRs, que es una metodología de gestión que sirve para garantizar que toda la compañía está alineada. Al final tiene KPIs también, o sea, tiene datos, ¿vale? Mide en cuanto a datos, pero lo que hace es que tienes un objetivo genérico, ese objetivo genérico para cumplirlo tienes que cumplir ciertos resultados, ciertos KPIs, y cada uno de esos KPIs para llegar a cumplirlo tiene unas ciertas iniciativas. La diferencia con el cuadro de mando es que los OKRs logran una mejor alineación de la organización, porque al final todas las personas de la organización tienen iniciativas o son responsables de iniciativas que a su vez están linkadas con resultados críticos que a su vez están linkadas con objetivos. Y además lo que se hace con esta metodología es que se establecen iniciativas a corto plazo. Imaginaros, trimestrales. Tengo que conseguir estas iniciativas este trimestre para conseguir un resultado crítico para poder conseguir el objetivo. Mientras que cuando hablamos más de cuadro de mando, y hablo de cuadro de mando de Balance Scorecard a alto nivel, son más indicadores que se siguen anualmente, ¿vale? Que no están tan relacionados con los objetivos y con las actividades de los equipos. Si acaso os interesa investigar porque se está implantando en muchas empresas con bastante éxito. Luego, otra herramienta para la toma de decisiones con datos es la estadística. La estadística por sí misma es una ciencia que te ayuda a entender mejor los datos. Te permite ver debajo de los datos para tomar mejores decisiones, saber el patrón con el que se comporta, ¿vale? Por lo tanto, tener conocimientos estadísticos en una era data-driven se está convirtiendo en algo fundamental. No hace falta que seamos unos expertos en estadística, pero sí que tenemos que tener unos conocimientos básicos. La estadística, sabéis que puede ser de dos tipos, o estadística descriptiva o estadística inferencial. La estadística descriptiva lo que hace es describir un conjunto de datos. Cuál es su media, cuál es su mediana, cuál es la dispersión de la información que tenemos. En cambio, la estadística inferencial lo que hace es que coge una muestra, analiza esa muestra y si esa muestra es aleatoria, esa muestra es posible inferenciar sus conclusiones, o sea, ampliar sus conclusiones a una población, ¿vale? Entonces tenemos estas dos partes de la estadística que nos pueden servir. ¿Qué es lo que yo más he visto utilizar para la toma de decisiones en el entorno empresarial en cuanto a estadística? Que yo por mi trabajo siempre la hemos utilizado bastante. Pues, por ejemplo, las regresiones lineales, regresiones no lineales, ¿vale? Modelos GLM, modelos de 1000 tipos, ¿vale? Pues, ¿qué nos sirven? Pues para ver la relación que existe entre dos variables, de manera que si eres capaz de estimar una de ellas, puedas saber cómo se comporta la otra. Aquí, por ejemplo, en el gráfico lo que vemos es la relación que hay entre el peso y la altura. A mayor peso, a mayor altura, mayor peso. Y vimos que existe una correlación directa. Cuando crece una, crece otra. Como vemos ahí los puntos, es muy fácil crear una línea, ¿vale? Una línea que cubra la evolución de esos puntos. De manera que podamos ser capaces de explicar o de estimar si tenemos una persona que mide 2 metros, cuál sería su peso, ¿vale? Aquí lo que vemos es cómo queda la regresión, pues que Y es igual a
un coeficiente más otro coeficiente multiplicado por la otra variable x, y aparece el r cuadrado, que es lo que es capaz de explicar una variable a otra. Siempre que sea mayor del 75%, pues una variable explica muy bien la otra. Pues la correlación puede ser positiva, puede ser negativa. Investigar sobre esto puede ser muy interesante para poder hacer estimaciones en vuestras organizaciones. Por ejemplo, aquí yo os ponía un ejemplo más económico, ¿no? Más empresarial. Cómo estimar las futuras ventas dependiendo de la confianza del consumidor. Sabéis que el índice de confianza del consumidor es un indicador macro que se publican también sus estimaciones a futuro. Por lo tanto, si logro saber que un indicador macro correlaciona muy bien con mis ventas, pues sabiendo qué se prevé para ese indicador macro, seré capaz de prever mis ventas pues con cierta facilidad, ¿no? También puedo hacer regresiones de, oye, ¿qué elasticidad tiene al precio mi producto? Antes, cuando hablamos de estadística, podemos pensar que necesito grandes programas para hacerlo. No necesito grandes programas, lo podemos hacer con Excel. Puedes irte a SAS, SPSS, un montón de programas estadísticos, pero puedes hacerlo básicamente y muy fácil con Excel y funciona, ¿vale? Luego tenemos también las medidas de tendencia central, o sea, cuáles son los valores que más se repiten en mi muestra, qué considero típico, qué considero atípico, eso también nos puede ayudar. Otra herramienta para la toma de decisiones es el forecasting, que al final es modelizar mi negocio de manera que sea capaz de prever. Cuando hablamos de forecasting, hablamos sobre todo de cuenta de resultados y de balance. Soy capaz de prever cada una de las líneas para ver cómo van evolucionando. Si quiero hacer algún cambio, podemos intentar modificar alguna de las variables intermedias para obtener un resultado final diferente. Los business case. Siempre que queramos lanzar un producto, abrir una nueva fábrica, comprar una nueva compañía, hacer algo nuevo, siempre es muy recomendable hacer un business case. ¿Qué pretendemos con ese business case? Pues conocer cuáles son los gastos que espero, cuáles son los ingresos que espero, cuánta rentabilidad va a tener esa inversión y ser capaz de comparar si tengo 2 o 3 inversiones que o hago una o hago otra, pues compararlas y ser capaz de priorizar. Hay mucha documentación en internet sobre cómo crear buenos business case. El business case no solamente tiene información financiera, sino que tiene mucho más, ¿vale? No todo es la parte numérica, que al final todo acaba en un número, pero también hay mucha parte cualitativa de las razones para llevar a cabo esa inversión o ese desarrollo tecnológico, lo que sea, y cuáles son las opciones que estamos barajando, los tiempos, los riesgos, y luego al final acaba con el análisis económico, con el cálculo del retorno de la inversión, el BAN, el TIR, ¿vale? Y a partir de ahí pues se toman decisiones. También es muy interesante para tomar decisiones los árboles de decisión, que son para decisiones recurrentes. Lo que podemos usar es un algoritmo que está basado en estadística para hacer subsegmentos dentro de unos datos, de manera que podamos llevar una decisión desde un nodo inicial hasta un nodo final. Por ejemplo, este que os planteo aquí es como una especie de scoring de crédito. Si alguien que viene a un banco para pedir un préstamo, si se lo voy a dar o no se lo voy a dar, ¿vale? Entonces, pues bueno, pues aquí, oye, si ganas menos de 1.500 euros o ganas más de 1.500 euros, ya hago una primera segmentación. ¿Tienes antecedentes? No tienes antecedentes. Y dependiendo de esos, tengo una decisión final. No sé si os habéis fijado que a veces cuando pides un préstamo, sobre todo cuando es de pequeños importes, puedes incluso recibir la respuesta inmediata. ¿Qué es lo que hay detrás de esa respuesta inmediata? Pues un árbol de decisión. ¿Con qué se ha hecho? Pues se ha hecho con una base de datos amplia que se va actualizando y que va viendo el comportamiento de impago, tiene en cuenta las características de esa base de datos y al final el resultado final. El cliente me devuelve el préstamo o no me lo devuelve, ¿vale? Pues en los bloques en los que el cliente pues tiene menos default, menos impago, son los que van creando pues que al final se ofrezca el préstamo en los árboles de decisión. Esto está, vamos, muy utilizado. Luego también tenemos otro que son las causas raíces o el diagrama de Ishikawa, que lo que hace es que si tienes un problema, busques cuáles son las causas
que han traído ese problema, intentes cuantificarlos. Por ejemplo, si tengo unas ventas por debajo de lo planificado, en X euros, en X miles de euros, pues puedo ver que a lo mejor parte de ese problema es porque tengo un problema de suministro y el importe es el que sea, porque tengo menor precio en una zona, porque me faltan varios comerciales, porque resulta que los clientes no están satisfechos. Si soy capaz de partir las causas de un problema y poner un importe a cada una de esas causas, voy a ser capaz de priorizar por dónde empiezo. ¿Vale? Entonces, esta herramienta me sirve para, tengo varios problemas, voy a priorizar por aquel que tenga más impacto, ¿vale? Para obtener el resultado lo antes posible. Al final, este tipo de herramientas se basan un poco en la ley de Pareto, ¿no? Que al final el 20% del esfuerzo me lleva al 80% de los resultados. Y con esto os he dado una pequeña vuelta a algunas herramientas para toma de decisiones. En este apartado empezamos con el tema de visualización y storytelling, ¿vale? Decíamos que es muy importante hacer un buen análisis, llegar a buenas conclusiones, pero muchas veces ese análisis lo tenemos que enviar a alguien y si la persona que lo recibe no interpreta lo mismo que nosotros quisimos decir, pues no estamos consiguiendo el resultado adecuado. O también a veces tenemos la posibilidad de exponerlo, ¿vale? Entonces, cuando tenemos la posibilidad de exponerlo, tenemos que ver cómo lo exponemos para que la gente no se nos pierda en un mare magnum de datos y que la reunión vaya fluida y sea fácil, ¿vale? Para eso entra la visualización, o sea, hay reglas de visualización que hacen las cosas fáciles y el storytelling. Y aquí os voy a dar unas pinceladas. ¿Qué es el storytelling? Bueno, pues el storytelling lo que mezcla es, por una parte, la narrativa, lo que tú cuentas, la historia que tú estás contando con los datos, que muchas veces la gente se queda más con la historia que tú cuentas que con los datos, pero bueno, mientras que se queden con el argumentario que estás planteando, pues puede ser suficiente. La visualización, cómo tú planteas esos datos, los planteas en una tabla, los planteas en un gráfico, el gráfico se ve bien, tiene la escala adecuada, ¿vale? Y luego los propios datos que tú estás compartiendo, ¿vale? Para contar una historia con datos, ¿qué es para mí lo fundamental? Bueno, pues tener en cuenta la audiencia a la que se lo vas a presentar. No es lo mismo que se lo presentes a una audiencia de top management, que lo que quiere es ir menos al detalle y ver las cosas a alto nivel, que tengas una reunión para presentar un informe con datos a un departamento que sea más técnico. Si es más técnico, va a querer entrar y tienes que darle la posibilidad de entrar a más bajo nivel. Por otra parte, cuando vas a hacer una presentación con datos es muy importante crear el contexto. ¿En qué momento estamos? ¿Por qué nos estamos reuniendo para ver esto? ¿Cuál es el problema que hemos visto? ¿Y cuál es el objetivo de la reunión? ¿Vale? De manera que si tienes alineado el contexto, todo el mundo sabe dónde estamos y el objetivo, va a ser mucho más fácil llevar a buen puerto. Empezar a presentar datos sin crear un contexto y sin acordar un objetivo puede ser un error. Y luego optimizar la visualización de los datos, de manera que se vea lo que tú quieres transmitir, ¿vale? A veces será pues un gráfico, a veces será una tabla, el tipo de gráfico también afecta, no todos los mensajes van bien en el mismo tipo de gráfico y tenemos que ver cuál es el que más se adapta. Aquí os he dejado un link que me pareció interesante de herramientas gratuitas de procesamiento y visualización de datos, por si acaso queréis consultar. En cuanto a buenas prácticas de visualización de datos, bueno, muy crítico. Lo más importante, arriba a la izquierda. ¿Por qué? Porque nuestra mente, cuando ve una presentación o cuando está mirando al ordenador, lo primero que se fija es arriba a la izquierda y después ya pues va mirando el resto de la información. También ir de lo más genérico a lo más específico. ¿Qué te permite esto? Ir enganchando a la gente, crear contexto y que sea más fácil contar una historia. Al final no tienes que ir dando datos sueltos, sino lo interesante es hilar una información con otra y que vayan viendo desde lo más genérico a lo más específico el mensaje que tú quieres transmitir. Luego menos es más, pues como en tantas cosas, ¿vale? Una vez realizado el análisis, aunque tú hayas hecho millones de análisis, todo aquello que no ha valido, que no has sacado una conclusión clara, óbvialo, no lo presentes. Vete realmente a lo relevante, ¿vale? Y busca la mejor manera de presentarlo para que se vean los patrones o los atípicos. Usa el color
para evitar presentaciones aburridas. No hay cosa peor que una presentación en blanco y negro con mucha información, ya que el tema es un poco arduo, hagámoslo fácil, ¿vale? Y ahora os voy a poner unos ejemplos, pero tampoco nos pasemos porque demasiado color también crea confusión. Una recomendación que hace la vida más fácil, sobre todo en el mundo empresarial, es utilizar siempre los mismos colores para el mismo concepto. Siempre los datos azules son reales y los verdes son presupuestados, y siempre en todos los reportes que te envío todas las semanas y que salen del departamento salen siempre iguales. Eso facilita muchísimo la vida a un comité de dirección, ¿vale? Luego, la visualización debe estar preparada para responder preguntas adicionales. A veces cuando presentamos los datos nos surgen a nosotros mismos preguntas. Pues tenemos que tener la posibilidad de que estos datos nos respondan, ¿vale? O si enviamos una tabla, que la tabla sea lo suficientemente dinámica para que puedan, haciendo pequeños filtros, llegar a responder a sus preguntas, ¿vale? Cada vez hacemos más lo que llamamos análisis dinámicos, por contraposición a los análisis estáticos, ¿vale? Los dinámicos son los que cada usuario, viendo esa información, puede irse respondiendo a las preguntas. Y luego, preferiblemente en gráfico versus en tabla, porque nuestro cerebro asimila mejor la información y asimila mejor, pues al final, las proporciones. Pero hay que tener mucho cuidado con las escalas. Poner una escala inadecuada puede llevar a un mensaje inadecuado. A veces ponemos una escala muy pequeña y parece que un pequeño salto es un gran salto. Pongamos las cosas en su justa medida. Aquí os dejo otra página web que me ha parecido interesante con un chart de qué gráfico es mejor para qué, dependiendo de lo que queramos conseguir, ¿vale? Por si acaso os sirve. Al final, si vosotros lo entendéis mejor de una determinada manera, o si al final lo consultéis con un compañero y lo entiende mejor de una determinada manera, os sirve también como indicio de que esa es la mejor solución. Aquí os ponía dos ejemplos muy claros de qué es una buena visualización y qué es una mala visualización. Los dos tienen color, el color no es algo que sea diferencial, pero sí que vemos que la parte de la izquierda es como una parte bastante limpia, ¿vale? Se ve el mensaje que quieres transmitir, y en cambio en la parte de la derecha al final tengo muchos datos, es un mare magnum, a la vista te echa para atrás el poder analizar esa información, ¿vale? Y también os dejo otra página web que me ha parecido interesante de storytelling. Bueno, pues como conclusión a todo lo que hemos visto en cuanto a cómo tomar decisiones, herramientas, el storytelling y la visualización, pues nada, 4 conclusiones muy breves. Que las decisiones no siempre son racionales, pero que es más que recomendable realizar un análisis económico y cuantitativo de su impacto. Que para tomar decisiones basadas en datos tenemos que pararnos y dedicar tiempo a la gestión de los datos, ¿vale? Y tratarlos como un activo valioso. Que sin datos es imposible digitalizar, por lo tanto, si ahora mismo en vuestras organizaciones no estáis dedicando tiempo a la gestión de los datos, pues es algo que a lo mejor debería subir de prioridad si queréis convertiros en una empresa data driven. Y que existen múltiples técnicas de análisis según la decisión a tomar. A mayor complejidad e impacto de la decisión, mayor sofisticación del análisis. A menor impacto, pues debemos complicarnos lo menos posible y, si es posible, automatizar la decisión. ¿Vale? Pues nada, yo esto era lo que os quería contar hoy. Voy a ver si tenemos unos minutillos para responder alguna pregunta. A ver, me voy a ir a preguntas. A ver. Bueno, pues tenemos aquí una pregunta que nos hace Juan sobre dónde se deben establecer las responsabilidades del governance en las organizaciones. Bueno, pues la responsabilidad del governance para mí es una responsabilidad compartida, ¿vale? Es compartida entre el departamento de IT y el resto de la organización, porque todo el mundo al final vigila los datos. Sí que es cierto que está tomando el liderazgo, por ejemplo, los departamentos de control, que al final son departamentos que utilizan mucho esa información, ¿vale? Entonces, como utilizan mucho esa información y están muy habituados, suelen tomar el liderazgo en la gestión de los datos.
A ver. A ver. ¿Qué impacto tiene el gobierno de datos en una empresa pública? Pues una empresa pública, sobre todo que tenga, no sé quién nos lo pregunta, Diana nos pregunta. Bueno, pues en una empresa pública yo creo que exactamente igual que en una privada. Y de hecho yo me he encontrado en Internet, dentro de mi aprendizaje, empresas públicas que tienen un muy buen gobierno de datos y que incluso lo tienen publicado, porque es una manera de dar al final confianza confianza a sus clientes, que al final pues, somos toda la sociedad. Tener en cuenta sobre todo en cuestión de protección de datos y de datos sensibles. Hacienda, que tiene al final toda nuestra información sensible, pues yo creo que tienen que tener políticas y para dar ejemplo, igual o más fuertes que las que tienen las organizaciones. ¿Vale? Y bueno, son y 55, creo que tenemos que acabar con el webinar. Si hay más preguntas o tenéis alguna duda, podéis poneros en contacto conmigo, ¿vale? Y intento resolverlas. Bueno, pues muchísimas gracias. Voy a pasar a finalizar el webinar, abandonar el seminario web. Bueno, pues nos vemos. Encantada de haber pasado este rato con vosotros. Un saludo.